Vamos a ver la cuarta parte de funciones. Y hoy día lo que vamos a hacer, básicamente, es aprender a graficar. ¿Ya? Vamos a aprender a graficar. Entonces, con con los gráficos que nosotros vimos en algún minuto, que fueron los gráficos básicos, vamos a aprender a graficar. Algunos dirán, profe, pero ¿para qué vamos a graficar si para eso está un computador, una calculadora? Bueno, es cierto, pero recuerden que si estuviéramos en presencial, no podemos usar software, tenemos que aprender a graficar a manito. Si se nos echa a perder una calculadora, tenemos que aprender a graficar a mano y tenemos que entender qué significa algebraicamente, o sea, todo lo que hemos calculado, cómo llevarlo a un gráfico, ¿cierto? Cómo llevarlo a un gráfico, cómo interpretar estos gráficos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Y aquí voy a ver algunos ejemplos, ¿ya? De modificaciones gráficas justamente asociadas a las propiedades que tiene un gráfico en particular, ¿ya? Un gráfico original, ¿cierto? Y vamos a ver justamente cómo esto influye, por supuesto, en las gráficas de las distintas funciones que nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, miren, estas son las famosas modificaciones gráficas. Vamos a suponer que conocemos la función y conocemos su gráfico. Ya, de hecho, nosotros hemos hablado de algunos gráficos originales, la cuadrática, la raíz cuadrada, la función lineal, la constante, la valor absoluto, la racional, algunas polinómicas. Entonces, fíjense, la traslación vertical corresponde a cuando yo le sumo una constante a esta función. Le sumo una constante por fuera. Desplaza el gráfico K unidades. Si K es positivo, se desplaza hacia arriba. Si K es negativo, se desplaza hacia abajo. Yo voy a mostrar más o menos a qué me refiero. Porque esto es, básicamente, es como indicarlo así. Miren, supongamos que usted tiene un gráfico y el gráfico es así. ¿Ya? X. ¿Ya? Entonces, el gráfico rojo corresponde a f de x más k, pero siempre que k sea mayor que 0. El gráfico verde corresponde al gráfico f de x más k, siempre que k sea menor que 0. ¿Se entiende o no? K no es una pendiente. K es una constante, cualquiera. ¿Ya? K es una constante cualquiera. Entonces, cuando K es positivo, yo le sumo a la función sola, ¿cierto? Está la función y le sumo algo. Positivo, esto va a mover el gráfico K unidades hacia arriba. Cuando le sumo un número negativo, entonces este gráfico va a retroceder o va a bajar K unidades. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? Esto le vamos a llamar 1. ¿Ya? Porque hablemos de la traslación horizontal. La traslación horizontal, en lugar de sumarlo afuera, se le resta en el argumento a la función. Entonces ahí hay desplazamiento horizontal, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí, en este Profe, caso, ¿sí? ah, por ejemplo, si K vale menos 4, al reemplazar en la ecuación quedaría f de x más 4 y se desplaza a la izquierda. Exactamente, exactamente. En la traslación horizontal es al revés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner, vamos a seguir con la idea, ¿ya? XY. Yo tengo una función cuyo gráfico lo conozco. Entonces, si yo quiero trasladar a la derecha K unidades, ese va a ser un f de x menos k, donde k es positivo. Y aquí le voy a poner otra letra, vamos a usar otra letra, C.
¿Ya? No quiero usar la misma letra para que se entienda. O no, vamos a usar la misma letra acá como para que se entienda que es cuando es negativo, ¿cierto? Cuando tengo el argumento negativo, va hacia la derecha. Pero cuando tengo menos K, la idea es que quede medio simétrico, ¿cierto? Es un movimiento hacia la izquierda. F de X más K. ¿Ya? K es un número positivo. Entonces aquí es al revés. ¿Ya? X menos K a la derecha. X más K hacia la izquierda. ¿Ya? Siendo K un número positivo. Esas son las famosas traslaciones horizontales de los gráficos. ¿Se entiende? Sí. Profe, Ujú. no entendí bien por qué puso que el K tenía... Ah, se vuelve positivo por ley de los signos, ¿verdad? Sí, pues. Ah, Sí, ya. Gracias. sí, absolutamente. Ya, reflexiones. Este es el gráfico número 2. Vayan orientándose cuando estudien con esto. Número 1, número 1. Número 2, número 2. Ya, vayan orientándose así para que vayan entendiendo a qué nos referimos. Número 3, reflexiones. Si yo quiero reflejar respecto al eje X, yo tengo que ponerle el menos afuera a la función. O sea, si yo tengo una función, vamos a suponer, nuevamente un gráfico, y así se grafica, ya no más tablas de valores, ¿ah? Las tablas de valores no las vamos a usar. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, no sé, voy a suponer que el gráfico no está en el origen, porque no necesariamente tiene que estar en el origen, el gráfico puede estar en cualquier parte. ¿Ya? Qué sé yo, tengo algo así. Esto es f de x. La reflexión en el eje OX es esta, menos f. ¿Ya? Se produce una reflexión, es como un espejo con respecto al eje OX. Ahora, si yo quiero hacer una reflexión respecto al eje OY, voy a hacer con rojo, al signo se lo pongo a la x interiormente, o al argumento de la función interiormente. ¿Ya? Entonces, eso es, aquí hay una reflexión, ¿cierto? Con respecto a un eje, y aquí está la otra reflexión con respecto al otro eje. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con un gráfico, ¿ah? Con un gráfico completo vamos a graficar una función y van a ver cómo uno va alterando las cosas. ¿Ya? Vamos con la continuación de las propiedades. Aquí le pusieron 1, 2, pero yo le voy a poner, aquí le voy a poner 4 y 5, ¿ah? Para no confundirnos. Esta va a ser 4 y esta va a ser 5. Ah, mira, y en el tercer cuadrante, bueno, ¿cómo sería? Si yo quiero reflejar, por ejemplo, lo voy a hacer con azul. Si yo quisiera reflejar esta, sería menos f de menos x. ¿O no? No me quedó muy bonita, pero... ¿Sí? Esa sería como una absoluta combinación de ambas situaciones. ¿Todo bien? Sí, sí. Ya, vamos con 4 y 5. Compresión y dilatación vertical. Bueno, las compresiones y dilataciones tienen que ver justamente con un gráfico. A ver, vamos a hacer nuestro modelo gráfico. Ya, tengo aquí la función. La tomo en el origen como para poder ubicarme mejor. ¿Ah? No es que todas las funciones partan del origen, por favor. Ya entendamos eso. Modifica verticalmente. Dilata si K es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, la dilatación básicamente es, no me muevo de donde estoy, pero soy más grande. O me muevo con mayor rapidez. ¿Ya? Entonces, esto es KF, donde K es mayor que 1.
Cuando multiplico un número, una función o un número por algo que sea menor que 1, lo que hace es comprimirla, es decir, la hace más pequeña. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso sería dilatación vertical, cuando yo tengo justamente, estoy multiplicando la función por un valor. Entendamos que la negrita es FA. Y por supuesto, por último, tengo la dilatación horizontal. ¿Ya? Bueno, aquí se equivocaron, no es verticalmente, esto es horizontalmente. Estamos hablando de dilataciones horizontales. ¿Ya? Entonces modifica horizontalmente el gráfico, ¿cierto? Con respecto a la función y todo eso. Bueno, la quinta obviamente cómo se ve o cómo se vería. Punto de vista gráfico, si nosotros tenemos una función así, ¿cierto? Esta es f, ¿ya? Entonces, la dilatación horizontal es como lo mismo, pero más para allá. F de 1 sobre k por x, ¿cierto? Esto cuando k es mayor que 1. Cuando k está entre 0 y 1, la dilatación es menor, ¿no? Es parecida a la de arriba. Es muy parecida, es como que se dilata hacia el lado, como que se enancha el gráfico, como que se acorta el gráfico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No me quedó muy bonito, pero lo vamos a ver con un ejemplo. 1 sobre k por x. Se ve bastante bien cuando hablamos de funciones trigonométricas, ¿ya? Aquí hay una dilatación horizontal, compresión horizontal, y aquí hay una dilatación vertical. Sí, aquí no se ve mucho el ejemplo, pero lo vamos a ver con un ejemplo, principalmente cuando lleguemos a funciones trigonométricas. Ahí van a dar cuenta cómo se enancha, cómo crece, cómo se expande, cómo se acorta, digamos, las gráficas. ¿Ya? Entonces nosotros desde ahora en adelante vamos a graficar así. No vamos a graficar con tablas de valores, porque ya vimos que era poco práctico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren, ejemplo. Graficar la función 1 menos raíz cuadrada de x menos 3. Graficarla. Bueno, me van a disculpar, pero vamos a usar un graficador y lo vamos a ir haciendo parte por parte. ¿Ya? Nos vamos a ir a GeoGebra. ¿Algunos usan GeoGebra aquí o no? ¿Han usado GeoGebra? ¿Sí? Ya, qué bueno. Sería bueno que lo empiecen a utilizar para algunas cosas. Son nuestras herramientas tecnológicas y tenemos que aprender a usarlas. A ver, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir del paso 1. El paso 1 va a ser establecer el modelo. El modelo para nosotros es la raíz de x. Después, el paso 2, vamos siempre de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a graficar la función raíz de x menos 3. Después vamos a tener un paso 3, que va a ser agregarle el menos a esa raíz. Y finalmente, un paso 4, que va a ser agregarle el 1 a esa función. Y ahí finalmente tendríamos el gráfico 4, ¿cierto? Que va a ser la definitiva, ¿cierto? Que nos va a llevar justamente al gráfico que nosotros queremos. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Ahí está. Profe, hay una pregunta Ujú. que no sé si no entendí yo. ¿Hay un orden para empezar a hacer eso? De Porque usted adentro empezó hacia por la afuera. raíz. Ah, ya, ya. De adentro hacia afuera. La gráfica más simple y vamos complejizándola. Bueno, profe. ¿Ya? Muchas Entonces, miren aquí. Mucha atención. Partimos
con la raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos viendo el graficador, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Yo esto me lo voy a llevar a la pizarra. Yo ahí después les voy a ir colocando cada uno de los casos. ¿Ah? Perfecto. Después, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar el -3, ¿cierto? Que está en el argumento. Entonces vamos a graficar raíz cuadrada de x menos 3. Fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó? Se movió hacia acá, ¿o no? Sí. Se movió 3 unidades hacia la derecha. O sea, esta fue una traslación horizontal, 3 unidades hacia la derecha. El k acá es positivo, ¿cierto? F de x menos k se trasladó hacia la derecha. Ok. Vamos a graficar, vamos a llevarnos esto a nuestra pizarra. Ya después les voy a dar el detalle. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le agregamos el menos a la función. Menos raíz de x menos 3. ¿Qué pasó? ¿Qué hace ese menos? Una reflexión, ¿cierto? El menos de afuera genera una reflexión con respecto al eje X. Entonces, el gráfico ahora es ese. Perfecto. Paso 3. Y finalmente, a ese mismo gráfico, ¿cierto? Le sumamos un 1 para tener el gráfico original. ¿Qué pasó? El gráfico que ya estaba sube una unidad, ¿cierto? Llega una unidad hacia arriba y finalmente en este gráfico de color naranja que lo vamos a destacar, ¿ya? Le vamos a poner colores, ¿cierto? Le vamos a dar un color, un estilo más fuerte en nuestro gráfico original, ¿cierto? Vamos a hacer desaparecer este, ¡pum! Ahí tenemos nuestro paso 4 y final que establece justamente el gráfico de nuestra función. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ahora voy a colocar todas las gráficas juntas. Ya, voy a anotar todas las gráficas juntas. Después lo vamos a ver acá en, en nuestra pizarra. Entonces, ahí están todas juntas. Ya, pero estas tres las vamos a dejar segmentadas. Ya, vamos a cambiarle el estilo, porque no es la original. Básicamente el estilo del trazo ahí está, ¿cierto? La original está ahí. Perfecto. Ya, entonces esta es nuestra modificación. La voy a también a colocar aquí en nuestro resumen y después nos vamos a ir a analizar cada cosa que sucedió. Bien. ¿Se dan cuenta lo potente que es la tecnología cuando uno quiere usarla para aprender matemática? Es muy potente. Entonces, miren, vamos a observar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el paso 1. El paso 1 corresponde a la gráfica del modelo, el modelo raíz de x. El paso 2 tenemos el gráfico de la función raíz de x menos 3. Podemos observar claramente que el punto de 0 pasó a 3, ¿cierto? O sea, hubo una traslación hacia allá. El paso 3 corresponde a la gráfica de la función menos raíz de x menos 3. Entonces se produjo una reflexión, ¿cierto? Acá yo voy a ir anotando qué fue lo que fue pasando en cada caso. Acá hubo una traslación. Acá hubo una reflexión. ¿Ya?
Y ahí finalmente en el paso 4 que hubo, una traslación vertical, ¿cierto? ¿Tengo color naranja? Sí, sí tengo. Y igual a f igual a 1 menos raíz de x menos 3. Entonces, una traslación vertical. Entonces, el gráfico que estaba aquí se trasladó una unidad hacia arriba, ¿ya? Bueno, y el resumen de todas las transformaciones, ¿cierto? Este es el paso 4, ¿ya? Y el resumen de todas las transformaciones las tenemos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ir colocando. Lo primero que hicimos fue movernos hacia allá. Después reflejamos. Y después finalmente subimos. Este es el paso 1 al 2. Este es el paso 2 al 3. Y este finalmente es el paso del 3 al 4. ¿Se entendió? Sí. ¿Ven? Entonces, así se grafican funciones a mano, ¿cierto? Yo aquí estoy usando la tecnología para que queden más bonitos los dibujos, pero a mano, ¿cierto? Cuando uno tenía que graficar sin necesidad de tecnologías, lo hacíamos mediante modelos. Tomábamos el modelo básico y de ahí íbamos creciendo en nuestra construcción gráfica. Bien. Sigamos avanzando. Paridad. Paridad. Una herramienta para simplificar construcciones gráficas corresponde al concepto de par e impar. Vamos a definir una función en un intervalo simétrico. Sí, efectivamente la raíz de x siempre tiene esa gráfica. La raíz de x es raíz de x, así de simple. Podemos hacerlo con la x cuadrado, podemos hacerlo con la función fracción o racional. Hay varios modelos ahí que podemos aplicar. ¿Ya? Entonces, diremos que una función es par si se cumple esa igualdad. Impar si se cumple esta igualdad. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, gráficamente, como estamos hablando de modificaciones gráficas, voy a poner dos situaciones. ¿Ya? Para el concepto de par e impar, ¿ya? Es importante señalar que esto básicamente es el trabajo de funciones que pueden tener algún tipo de simetría. Y cuando hablamos de algún tipo de simetría, nos referimos a lo siguiente. Para el caso 1, vamos a hablar de este gráfico. Para el caso 2, vamos a hablar de este otro gráfico. Entonces, una función es par si cumple esta relación. ¿Qué significa eso? Que hay una simetría con respecto al eje Y. O sea, nuestro gráfico, si era así, ¿cierto? Cuando la función es par, también tiene una rama que se repite hacia el otro lado. Por lo tanto, acá tenemos una simetría con respecto al eje X, al eje Y. Esta función es par y cumple que f de menos x es igual a f de x. ¿Ya? En un intervalo simétrico, por supuesto, entre menos a y a. Es importante, si el dominio no es simétrico, a eso nos referimos dominio simétrico. Tengo los mismos números para el lado negativo que para el lado positivo. Si el dominio no es simétrico, entonces no podemos establecer este tipo de simetría. Por ejemplo, la función raíz cuadrada puede ser par o impar. Pregunta para ustedes, ¿la función raíz de x es par o impar? ¿Puede serlo? No. ¿Por qué? Porque su dominio es del 0 al infinito. No es un intervalo simétrico. Por lo tanto, no puede tener simetría. ¿Cierto?
Bueno, y respecto a las funciones impares, una función impar genera una simetría con respecto al origen de nuestro sistema. Es decir, lo voy a hacer con otro color. Si yo tengo una función cuyo comportamiento gráfico es así, la imparidad me permite establecer que el gráfico va a tener una simetría de esas características. ¿Ya? Hay una simetría con respecto al origen de nuestro sistema de coordenadas. Aquí f es impar. Tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya? También en un intervalo simétrico. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo de funciones pares, todas las funciones de exponente par, x cuadrado, x cuarta, x sexta, x octava. La valor absoluto también es una función par. Ejemplos de funciones impares, todas las funciones con exponente cubo, exponente impar, mejor dicho. X cubo, x quinta, x séptima, x novena, es decir, todas las de exponente impar, ¿cierto? Poseen ese tipo de características. La x también. Igual x también es una función impar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo como para poder estudiarla, para ver algebraicamente, porque gráficamente sabemos lo que pasa, pero algebraicamente todavía no. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando una función es par o impar y cómo se estudia. Entonces, ejemplo. Estudiar si existe paridad o imparidad en las siguientes funciones. F, vamos a ponerle A, F, raíz cúbica de 3x cuarta menos 2x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tienen en común cuando uno quiere estudiar paridad o imparidad? En ambos casos, en nuestra definición, en ambos casos se parte evaluando la función en menos x. Entonces, si yo no sé qué es lo que voy a lo que voy a llegar, yo parto evaluando menos x si quiero evaluar paridad o imparidad. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, partimos haciendo eso. F de menos x es raíz cúbica de 3 por menos x a la cuarta menos 2 por menos x al cuadrado, todo eso más 1. ¿Qué pasa con los exponentes pares con los signos? Son positivos. Son positivos, ¿cierto? Se van. Entonces nos queda raíz cúbica de 3x a la cuarta, 2x cuadrado más 1. Entonces, si ustedes se fijan, el resultado de lo que acabo de obtener es lo mismo que la función original. Por lo tanto, llegamos a f de x. F de menos x igual a f de x. Por lo tanto, esta función es par, ¿o no? Sí. Y esa sería la conclusión. Se le preguntan si es paridad, si es par o impar la función es par. Vamos con un segundo ejemplo. B. G. X quinta menos x multiplicado por el valor absoluto de x menos 1. Partimos de la misma base. G de menos x. ¿Qué nos queda? Menos x al quinta menos x
multiplicado por el valor absoluto de menos x, todo eso menos 1. ¿Qué pasa con los exponentes impares en los signos menos? Queda negativo. Queda negativo, entonces tendríamos menos x quinta más x. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Positivo. Queda Se igual, resta. ¿cierto? Queda igual. Entonces yo acá puedo factorizar por menos, mire. Al factorizar por menos te queda x quinta menos x, valor absoluto de x menos 1. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que esto que está aquí es g. Eso que está ahí es g, pero hay un signo menos afuera. Entonces esto es menos g. ¿Se dieron cuenta? Entonces, como g de menos x es igual a menos g de x, esta función es impar. Ahora, veamos un tercer ejemplo. h. Voy a poner c. h de x igual a x quinta menos x por x menos 1. h de menos x. ¿Qué pasó acá? Menos x a la quinta menos x menos 1. Bueno, ya sabemos que los impares sacan signo. Sacamos el signo menos y te queda x quinta menos x menos 1. ¿Se dan cuenta que esto no es igual a ninguna de las dos cosas? Ni a par, ni a h de x, ni a menos h de x, ¿cierto? Observamos que h de x es x quinta menos x multiplicado por x menos 1. Y que menos h de x corresponde a lo mismo pero con signo menos afuera. Entonces podemos observar de que h de menos x no es igual a h y h de x tampoco, perdón, h de menos x no es igual a menos h. Ninguna de las dos situaciones se da. Por lo tanto, ahí hablamos de una función que no es ni par ni impar. No podemos hablar de función nula, ojo. No es una función nula. La función nula es la función f igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta función no es par ni impar. Por lo tanto, no hay simetría. Esta función no tiene simetrías. Lo cual no es malo. Simplemente no tiene una simetría con respecto ni al origen ni al eje y. No, no afecta. Ahí me estaban preguntando si afecta al 1. No, no afecta al 1 porque uno lo que hace es evaluar h en menos x. Quien cambia en este caso sería el menos x. ¿Ya? Es menos x. Entonces, donde hay x yo meto ese signo. El 1 no tiene ninguna x en ninguna parte, por lo tanto se mantiene tal cual. ¿Ok? Muy bien. Bien. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, ya, justamente donde aplicamos esta idea, ya, y después ya estaríamos listos para seguir avanzando con otras características de las funciones, pero eso lo vamos a dejar para la otra semana. Ya, entonces, mucha atención aquí. Ejercicio.
El ejercicio que vamos a hacer es este que ustedes están viendo acá. Analizar la paridad de la función que ustedes están viendo ahí y esbozar su gráfico indicando intervalos de monotonía y por supuesto los signos. Entonces vamos a ver. Lo primero que podemos decir es que si evaluamos la función en menos x, entonces sería 3 por menos x al cuadrado menos 2 valor absoluto de menos x menos 1. Los cuadrados se llevan todo, entonces te queda 3x cuadrado menos 2 valor absoluto de x menos 1. Esto es igual a f. Por lo tanto, f es par. ¿Cierto? Esbozar significa graficar, dibujar. Eso es esbozar. ¿Ya? Entonces, f es par, ¿estamos de acuerdo, no? Ya, perfecto. Si f es par, esta función presenta una simetría con respecto al eje y de la definición de valor absoluto. Y aquí empezamos a usar todas las cosas que sabemos. Tenemos que la función f de x corresponde a esto, mire. 3x cuadrado más 2x menos 1 si x es menor que 0. Y 3x cuadrado menos 2x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Ustedes saben que lo que cambió aquí fue el valor absoluto de x de acuerdo a su definición. Cuando x es negativo te queda menos x, entonces menos por menos da más y por eso aquí quedó más. Cuando x es mayor o igual que 0, el valor absoluto de x es el mismo número y por lo tanto quedó tal cual. ¿Me siguen? Ya, perfecto. Entonces, como yo tengo esa definición y sé que hay una simetría, pon mucha atención con lo que voy a decir. Como yo sé que la función, ¿cierto?, tiene una simetría, entonces yo trabajo menos. Esa es la idea de la simetría. La idea de la simetría es trabajar lo menos posible. ¿Ya? Como tengo una simetría con respecto al eje Y, solamente vamos a graficar una rama. Y el resto lo vamos a hacer como por simetría. O sea, por simetría podemos saber todo lo demás. Entonces, ¿con cuál rama vamos a trabajar? Obviamente con la rama que más nos acomoda. Siempre es la rama derecha, la rama positiva, ¿cierto? Esta es la rama que nosotros vamos a graficar. Y luego, usando la idea de simetría, vamos a hacer todo el gráfico. Vean bien. Ya, entonces, vamos a graficar dada la simetría. Y aquí ustedes me van a ayudar. La función Profe, espere, eso que puso en amarillo dice simetría, ¿qué? con respecto. Ah, ya. La función f, 3x cuadrado menos 2x menos 1 para x en el intervalo del 0 al infinito. O sea, ahí vamos a graficar. Ya hemos graficado cosas por parte, así que sabemos cómo hacerlo. Vamos a trabajar con la rama derecha y después por simetría vamos a hacer lo demás. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Esta es una función cuadrática. Entonces tenemos que a vale 3, b vale menos 2, c vale menos 1. Entonces ya tenemos un punto de intersección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Punto de intersección con el eje Y. El A es positivo, por lo tanto esta parábola se abre hacia arriba. ¿Cierto? También lo sabemos. Ya, entonces cóncava hacia arriba, ¿cierto? Punto de intersección con el eje Y en 0,1. Vamos a calcular ahora los ceros. Discriminante, b cuadrado menos 4z en la materia de cuadrática, ¿cierto? Te queda menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 1. ¿Cuánto te quedó? 4. 4 por 1 son 4, por 3 son 12. Positivo.
12 más 4 son 16, mayor que 0. 2 ceros. Tenemos 2 ceros. Calculemos los ceros. X igual a menos b más menos la raíz de este discriminante dividido por 2a. Entonces esto sería menos 2 más menos la raíz del discriminante que es 16 dividido por 2 por 3 que sería 6, 2a. La raíz de 16 es 4, entonces nos queda 2 más menos 4 partido por 6. Esto es un x sub 1 que es 2 más 4 partido por 6. Eso es 6 partido por 6. O sea, el primer cero está en 1. Y el segundo cero sería 2 menos 4 partido por 6. Eso es menos 2 sextos menos 1 tercio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, algo que no me quedó claro es por qué cuando dividió la función en 2 para sacarle el valor absoluto, cuando es mayor o igual a 0, le puso un signo negativo. Porque la función original dice menos 2 valor absoluto de x. No es que le haya puesto el signo menos. Viene por defecto en la función. Ya, vale, profe. ¿Ya? Ok, entonces tenemos 2 puntos. Menos el 1 y el... Ya, perfecto. Ya tenemos el C, tenemos esos 2 puntos, nos falta el vértice. Vértice. Esto en las parábolas conocemos y sabemos que el vértice es un punto importante. Menos b partido por 2a, coma f de menos b partido por 2a. Ok. Vamos a calcular entonces el vértice. Este recordemos que nosotros le llamamos XP. Y a este le llamamos IP. Entonces XP es menos b sobre 2 por a. O sea, te queda 2 sextos. Eso es 1 tercio. IP es f de 1 tercio. Reemplazo. Te queda 3x al cuadrado, 1 tercio al cuadrado, que es 1 noveno, menos 2 por 1 tercio, menos 1. Vamos a calcular. Simplificamos acá. IP te queda 1 tercio menos 2 tercios menos 1. Te queda menos 1 tercio menos 1. Menos 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿cierto? El reemplazo. Nosotros estamos reemplazando el valor de la coordenada X en la función original. ¿Qué función original? Esta, porque estamos graficando aquí en este intervalo. Ok, entonces tenemos nuestras coordenadas del vértice. Nuestro vértice tiene como coordenadas 1 tercio menos 4 tercios. Ahora vamos al gráfico. Quiero anotar aquí de nuevo, quiero dejar de relieve como para no olvidar que esta función se llama 3x cuadrado menos 2x menos 1 para x en este intervalo. Estamos graficando para los x positivos, estamos trabajando con la rama derecha, no perdamos eso de vista. No vamos a graficar la parábola completa, solamente vamos a graficar la rama derecha que es para los x mayores o iguales a 0. Ok. Ya, entonces yo lo voy a hacer así como... No lo quiero hacer en el graficado porque el graficado lo tira al tiro. Entonces la idea es aprender a construirlo, más que ustedes tiren un graficador, ¿cierto? No, que aprendan a construir los gráficos. Entonces, a ver. Yo tengo acá varios elementos importantes. Como hablamos de tercio, vamos a hablar de 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Está el 1. ¿Ya? El 1 tercio está aquí. Menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 1, menos 4 tercios. Entonces nuestro vértice está acá. Ese es nuestro vértice.
Teníamos como punto de intersección el 1 y el menos 1/3. El menos 1/3 no lo voy a poder escribir, porque recuerden que estoy trabajando para los valores positivos. Por lo tanto, el 0, que nos apareció en menos 1/3, no puede aparecer porque no está, esa no pertenece a esta rama es positiva. Tenemos como C el menos 1, entonces tenemos intersección con el eje Y en menos 1. Bueno, el menos 1 está aquí. Entonces, esos son los 3 puntos que van a definir esta rama positiva, ¿cierto? Porque estamos trabajando con la rama positiva de la función. Entonces, vamos a graficarla. El gráfico es más o menos así. Es una parábola, así que lo vamos a graficar como tal. Bueno, me van a disculpar el dibujo, pero estamos haciendo lo que se puede. Ahí está. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Ahora viene lo importante, porque esta es una sola rama. Esta es una sola rama, que es la rama derecha. Pero aquí hay algo importante. La función es simétrica con respecto al eje Y, porque la función era par. Como es par, es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aparece un espejo. ¿Qué dice el espejo? Bueno, muy simple. Este puntito se va a reflejar acá, en menos 1/3. Este puntito va a seguir ahí. Y ese puntito se va a reflejar acá también, por la ley del espejo. Entonces, Por igual lo- graficamos la simetría. Sí, porque yo quiero graficar. ¿Qué quiero graficar? La rama derecha la graficamos porque es más fácil, ¿cierto?, hacer todo el análisis con la rama derecha para no hacer 2 veces la pega. Como hay simetría y a mí me piden graficar la función completa, entonces ahora, dada la simetría, yo puedo establecer como conclusión esto que acabo de señalar en rojo. Por lo tanto, el gráfico completo sería esto que estoy mostrando ahora. Ese es el gráfico de la función. El gráfico completo lo voy a señalar así como con puntito aquí. Es este. Ya, de hecho, si uno lo tira en un graficador, uno lo que ve, yo lo hice ahí a mano alzada para que vean cómo se construye. Estas reflexiones, ¿cierto?, muestran esto que les voy a mostrar acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, este es el gráfico. Ahora, ¿qué nos pedían? Nos pedían intervalos de monotonía y signos. Bueno, acuérdense que la monotonía es cuando crece y cuando decrece. Ya, entonces, recuerden que bueno, ahí están los valores. Entonces, f es creciente. ¿Dónde es creciente? ¿En qué intervalo? Bueno, el crecimiento básicamente es cuando la función está subiendo. Sí, efectivamente la reflexión sería para x menor que 0. ¿Dónde la función crece? Del 1 hasta al infinito positivo y del menos 1 hasta el infinito negativo. No, crece, sube. ¿Dónde sube? Del menos 4/3 al infinito positivo. No. Cuando hablamos de intervalos de crecimiento, yo estoy hablando de los El, valores de x en donde eso pasa. del 1/3 al infinito. Yo lo veo del 1/3 al 0. Yo ahí veo que sube. Después empieza a bajar. Ah, Entonces, el primer intervalo sería del menos 1/3 al 0. ¿Y el otro intervalo dónde sería? Pero, profe, ahí es cuando va bajando. Yo ahí veo que sube. Sube. El gráfico está subiendo ahí. Yo los gráficos los leo así, de izquierda izquierda a a derecha. derecha. Entonces, Ya, ¿qué es ya. lo que veo yo? Sube, baja y después vuelve a subir. Empieza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Dónde 1/3 al crece? infinito.
del 1/3 al infinito. ¿Dónde decrece? F es Del- decreciente. Menos infinito al menos 1/3. Del menos infinito al menos 1/3. ¿Y dónde más? Del 0 al 1/3. Exactamente. Ahí cae, 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 cae y después cae acá. Del 0 al 1/3. ¿Cierto? Crecer o decrecer es eso, subo o bajo. Ya. No solamente me pedían eso, sino que también me pedían los signos. Los signos son los intervalos en donde la función es positiva y donde la función es negativa. Entonces, f de x es positiva, ¿dónde? ¿Qué significa que sea positivo? Significa que el gráfico está por sobre el eje x. ¿Dónde es eso? Este es mi eje. Ahora sí del 1. Ahora sí, pues, porque ahí estoy arriba. Estoy arriba del eje. Entonces aquí sería del menos infinito al menos 1, unión del 1 al infinito. ¿Y dónde la función es negativa? Del menos 1 al 4/3. No, 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 no. Estamos hablando de valores de x, no valores de y. Del Del menos menos 1 1 al al 1. 1. Del menos 1 al 1 abierto. Muy bien. Voy a hacer una pregunta adicional para terminar con... Perdónenme que me haya pasado un poco, pero creo que era importante. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Hagamos el análisis. Del menos 1 al infinito positivo. No. Del menos 4/3 al infinito positivo. Eso, ahí sí. Porque justamente este es el punto más bajo. Ahí está. Y eso está a la altura del 4/3. Y de ahí se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, indefinidamente. Entonces, del menos 4/3 al infinito es el recorrido. ¿Y cuál es el dominio de esta función? R. R. Muy bien. No hay ninguna restricción al respecto, son parábolas, ¿cierto? Entonces sería R. ¿Se entendió? Sí. Perfecto.